Amigos, ya estamos entonces para presentar a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo elegido por el Congreso y juramentado en esta semana. Don Walter Gutiérrez, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Enrique. Hay varios temas que tocar con usted. Algunos lo atañen en lo personal y otros como defensor del pueblo. Empezaremos por el personal. Se le acusa a usted de estafar al señor Víctor Canani Larco, de 78 años, por la compra de un inmueble y por una deuda de $850.000 que se dice usted no habría honrado. ¿Cuál es la verdad de este tema? Bueno, este es una lamentable confusión. Permítame explicarlo de esta manera. Es un problema entre dos empresarios. El señor Canani es un ingeniero, a quien yo respeto mucho, es un empresario inmobiliario, entiendo, y el señor Bayona es otro ingeniero de minas. Ellos firmaron un contrato de préstamo y pusieron como garantía la propiedad del señor Bayona. Luego, entiendo que han tenido un problema, no se pagó la deuda que se generó todo ese contrato y decidieron vender la casa. Y el señor Bayona me la vende a mí y yo he pagado, no como se ha dicho en algún medio, $100.000 o $200.000, yo he pagado $684.000, bancarizada la operación. ¿A quién le pagó 600? Al señor Bayona, porque es el propietario. Él me vende a mí la propiedad y yo le pago $684.000. Pero esa propiedad estaba en litigio. La propiedad no estaba en litigio, era un juicio de ejecución de la garantía. La propiedad no se discutía. El propietario es el señor Bayona y él es el que me vende. Dicho sea de paso, entiendo que ambos habían conversado para la venta justamente para que se pueda pagar. El problema es que ambos empresarios no se pusieron de acuerdo respecto de los intereses. Y déjeme decirle lo siguiente, Enrique, han pasado 3 años, yo he pagado $684.000, he pagado el impuesto predial de todos estos años, la alcabala, y no puedo tomar posesión del bien, producto de este desencuentro judicial que existe entre estos dos empresarios. Mañana, si se pusieran de acuerdo ellos, yo pagaría la diferencia a quien corresponde, porque el bien está hipotecado, o si la sentencia me determina a quién debo pagar el monto más los intereses. El problema entre ellos es los intereses. El perjudicado en esta operación soy yo. Pero según la publicación Hildebrand en sus 13, esto es un tema que efectivamente data de una deuda que el señor Bayona tiene con el señor Canani, por un préstamo que se hicieron para un proyecto minero. Se da en 2 partes, en fin. Y en el medio aparece usted comprando una propiedad que estaba realmente hipotecada, ¿no es cierto? Y el señor Canani no ve un sol de lo que se supone le corresponde, porque esa propiedad está hipotecada para pagarle a él, se supone, o para justamente avalar la deuda que le tenían a él. Y lo que dicen aquí es que usted no ha pagado los $690.000 que dice usted, sino solamente alrededor de $190.000. Bueno, me remito, Enrique, yo tengo cheques entregados, cobrados, están bancarizados. ¿Por qué además le paga usted al señor Bayona? Porque él es el propietario. ¿Usted no sabía que esa casa estaba en litigio? A ver, no, de nuevo, la otra casa vez, no está en litigio. Está bien, pero estaba hipotecada y era parte de un conflicto entre dos empresarios. Sí, pero sucede que yo no soy el deudor. Yo no soy el deudor. Si usted va a comprar un bien, está comprando al propietario. Y es el propietario quien tiene que destinar ese pago, pero no el yo. comprador normalmente investiga si ese bien tiene problemas, está hipotecado, forma parte de un litigio, y uno evita meterse en esos temas. O sea, pienso yo. Es que yo he comprado con la mayor buena fe. Yo he comprado en el entendido que justamente se va a honrar la obligación. Ya, yo no puedo determinar si los señores se ponen o no se ponen de acuerdo respecto a los intereses. Yo entiendo que justamente había la intención de vender y en efecto se vendió para que se pague la deuda, pero el problema es que entre ambos no se ponen de acuerdo respecto a los intereses. O sea, ¿el litigio entre ellos no incluía en el tema judicial este inmueble? No, es la ejecución de una garantía, es una hipoteca. O sea, un inmueble hipotecado, se está ejecutando la garantía, ¿no es cierto?
y si finalmente se determina judicialmente cuánto es que se tiene que pagar, la idea, si yo no hubiera estado, es que se remataba el bien. Ahora el bien está hipotecado, el juez dirá cuánto se tiene que pagar, a quién se tiene que pagar, y yo pagaré. A mí, permíteme un segundo, a ver, a mí no me conviene para nada que esto se siga dilatando, porque, repito, he pagado una cantidad importante, no puedo tomar posesión del bien, sigo pagando los impuestos porque ahora yo soy el propietario. ¿Cuál es el beneficio de Walter Gutiérrez? Cero. Conspira contra la más elemental lógica. ¿Por qué compró Walter Gutiérrez el inmueble? Yo compré el inmueble porque tenía la intención de crear ahí un centro de capacitación, un centro cultural. Esa era mi intención. ¿Quién se lo ofreció? Salió un aviso en el periódico, los dos señores entiendo que se pusieron de acuerdo, salió un aviso en el periódico y yo me acerqué y compré el inmueble. ¿Y usted, si los dos se pusieron de acuerdo, usted no conversó con los dos? No, porque yo conversé con el propietario, hablé con el señor Bayona y el señor Bayona nos pusimos de acuerdo con el precio y le dije, el diferencial yo se lo voy a pagar cuando usted levante la hipoteca, es decir, cuando le pague al señor. ¿Y usted sabía que el inmueble estaba hipotecado, obviamente? Sí, claro. Muy bien. ¿Y usted sabía del litigio entre ambos? Sí, en ese momento había un litigio justamente y no se ponían de acuerdo. Yo le dije, pónganse de acuerdo y yo pago a quien se pone de acuerdo en el monto en que se pone de acuerdo. Es más, le digo algo. Perfecto. Ahí la duda que tengo es, si usted le dijo eso, pónganse de acuerdo y le pago a quien... No, póngase de acuerdo. Por eso pues, pónganse de acuerdo ambos. Sí. Y le pago a quien ustedes me digan por qué le pagó los 690.000 que dice que pagó a Bayona. A ver, lo que pasa es que la propiedad vale más de lo que está hipotecado. Yo le he pagado un precio para hacerme de la propiedad y el diferencial reservándoselo al acreedor hipotecario. El problema es, repito, subrayo, es que no se ponen de acuerdo respecto a los dos empresarios que no se ponen de acuerdo respecto de los intereses. Ese es el problema. Yo no puedo dirimir eso. Eso o lo dirimen ellos o lo dirime el Poder Judicial. No yo. Ahora, según la información, ya todas las instancias han sido cubiertas. O sea, ya el proceso judicial llegó a todas sus instancias. Pero no se han puesto de acuerdo todavía sobre los intereses. Lo que se ha determinado es cuánto se tiene que pagar respecto de la deuda, pero no de los intereses. Pero según lo que usted dice, el señor Canani no va a recibir un sol, porque ya... ¿Por qué no? Porque usted le pagó al señor Bayona los $690.000. No, es que el precio del inmueble es $1.400.000. Hay un diferencial que garantiza 100% la deuda del señor Canani. O sea, usted todavía le falta pagar $700 y pico mil dólares. Así es, más o menos 600 y pico. Sí. Y entonces lo que usted dice es, si ellos se ponen de acuerdo, usted le paga mañana podría cobrar al Canani. Así es, exactamente. O si el Poder Judicial dice, usted le paga al señor Canani esa... Así es. ¿Y usted no habló con el señor Canani? Yo lo invité una vez a mi oficina y le dije, póngase, mire, ¿por qué no determina cuánto es lo que se tiene que pagar? Y yo le pago. Pero nuevamente ahí el problema es que él quería cobrar una cifra que era mayor a la que aceptaba el señor Bayona. Y esta diferencia entre estos dos señores empresarios me tiene a mí perjudicado, como le digo, hace 3 años que no puedo tomar posesión del inmueble. Bueno, aquí lo que dice, repito, es que usted solamente pagó $100.000 como arras. ¿Alguien no ha visto ese dinero pasar? Le explico, ni alguien ha informado. le explico. A ver, el arras fue el primer pago para poder cerrar la operación, para iniciar la operación. Luego yo he pagado el diferencial, que es $684.000, y se ha dejado garantizado vía hipoteca esa deuda que tiene el señor Bayona con el señor Canani. Lo que se habla es de una, intención fraudulenta entre usted y Bayona para perjudicar a Canani. Pero eso es un absoluto... no tiene sentido. De nuevo, he pagado, está garantizado, he sacado de mis fondos, he pagado $684.000. He pagado una alcabala, he pagado impuestos y no puedo tomar posesión del bien, Enrique. ¿Cómo puede haber ahí? Está bien, pero... O sea, yo me estoy perjudicando. Pero otra vez, usted mismo dice, la venta de la casa era para pagarle al señor Canani. Sin embargo, toda la plata se la ha llevado el señor Bayona. De nuevo, lo que sucede es que
el inmueble cuesta $1.400.000 más o un poquito más. El diferencial está garantizado, ahí está el dinero que lo podría cobrar el señor Canani al día siguiente si se pone de acuerdo con su deudor respecto de los intereses. El monto ¿Usted no ha hablado con el señor Bayona y así como le ha dicho al señor Canani que se ponga también les he hablado y les he dicho a señor ambos. Bayona, deja de meterme en un problema y resuelve este problema con el señor Canani? Con ambos he hablado. Desafortunadamente es una diferencia que ellos tienen desde el punto de vista del monto de los intereses que a mí me está perjudicando. Para finalizar en este tema, ¿por qué comprar una casa que tenía problemas? No, a ver, la casa no tenía problemas, la propiedad estaba absolutamente acreditada. Se trataba de un inmueble hipotecado. Ya, está bien, pero una relación de dos empresarios que tenían estas diferencias. Respecto a los intereses, no de la propiedad. Respecto de los intereses, no de la propiedad está absolutamente clara su titularidad. Pero usted es un hombre público, usted es un abogado, usted es un hombre que... Un detalle, perdóneme que lo corte. He comprado esa propiedad hace casi 3 años y medio. Época en la que usted ya tenía una figuración como hombre público. ¿Por qué comprar o por qué meterse en un lío como tercero cuando se supone que usted debería mantener una imagen precisamente de no meterse en estos problemas? Es que no me he metido en el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos y me están perjudicando a mí, Enrique. Yo soy una persona perjudicada en esta operación. ¿Cómo puedo? ¿Y qué me beneficio? No tengo posesión de la propiedad. He pagado $684.000. He invitado a los dos empresarios a que se pongan de acuerdo. ¿En qué me perjudico? ¿En qué me beneficio? Yo soy el perjudicado. Entonces, ¿qué es lo que usted espera? Yo esperaría que los dos se pongan de acuerdo, los invito a que se pongan de acuerdo y yo pago al día siguiente a quien me diga, ellos si se ponen de acuerdo, le pago en la proporción, en la determinación que establezcan ellos. O el Poder Judicial. ¿Qué necesita usted para que el Poder Judicial intervenga y resuelva el tema? Es que ahí las partes son ellos. Porque lo que se dice es que también usted movió sus influencias a todo nivel. A ver, pero eso sí ya es usted es un abogado, un jurista conocido, un hombre que tiene muchas relaciones. Entonces, los especialistas dicen, oye, esto huele a fraude para favorecer a Bayona. ¿Pero por qué fraude? Y en el cual... ¿Pero por qué fraude? O sea, puede haber fraude si yo tengo que pagar... Yo no voy a pagar menos, yo voy a pagar igual en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia yo pago lo mismo. Y a mí me conviene pagar... Su problema, según ustedes, no saber a quién le paga. Y la proporción en la que tengo que pagar. O sea, tanto al señor Bayona y tanto al señor Canani. Eso es todo. No se ponen de acuerdo respecto a los intereses. Muy bien. Entonces, esperaremos a ver qué nos dice, obviamente, el Poder Judicial o... Yo esperaría que se pongan de acuerdo y de esa manera podemos salir rápidamente de este tema. Porque, repito, la persona que más se perjudica soy yo. No solamente por el tema de la casa, que sería, digamos, en este momento y de acuerdo a su cargo, un tema privado, sino por lo que significa como mensaje a quienes ven al defensor del pueblo o quieren ver al defensor del pueblo como una persona sin problemas y sin cargas pasivas de este tipo. Mire, usted puede mirar, yo no tengo mayores problemas en mi actividad profesional, en mi actividad empresarial. Este es un tema que ha surgido como producto de diferencia de dos personas que yo estoy en el medio. Para muchos está usted más cercano a Bayona que a Canani. No. Ojalá. Ojalá por el bien de la Defensoría del Pueblo. No lo dude, Enrique. Esto es absolutamente claro. Don Walter Gutiérrez, ¿está usted de acuerdo con el referéndum para el matrimonio igualitario y la distribución de la píldora al día siguiente que ha pedido el cardenal Cipriani? Yo no estoy de acuerdo con las desigualdades. Yo creo... ¿Se pueden someter a referéndum estas cosas como pide los derechos humanos no se pueden someter a un plebiscito, a un referéndum. No deben de someterse a un plebiscito. ¿Mal asesorado el cardenal? Yo respeto muchísimo al cardenal. Creo que estos temas tienen que debatirse, creo que estos temas tienen que discutirse. ¿Pero se equivocó? Es su punto de vista, yo no lo comparto. Perfecto. ¿Estaría usted de acuerdo con el control gubernamental de los contenidos de los medios de comunicación?
De ninguna manera. ¿No? No, esto viene a contramano de derechos fundamentales, libertad de expresión. Porque se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de que a través de diversos mecanismos se pueda controlar la calidad de los contenidos. Por ejemplo, se dice que la publicidad estatal debería ir destinada hacia los programas o hacia los medios que nos ofrezcan buenos contenidos y no malos contenidos. ¿Es posible? ¿Y quién nos va a decir qué son buenos contenidos y qué son malos contenidos, Enrique? ¿Quién va a ser ese censor? Se supone que algún órgano... ¿Algún iluminado? ¿Algún ente burocrático? No estoy de acuerdo. ¿No hay manera de que se pueda hacer eso? Me parece que eso es frontalmente una transgresión a la libertad de expresión, a la libertad de información. Entonces, ¿usted no avalaría ninguna medida de esa naturaleza? Tal como usted me la plantea, no veo cómo. El planteamiento viene por lo que ha dicho la segunda vicepresidenta de la República. Es ella la preocupada en estos temas y es ella la que ha planteado esta diferencia de buenos y malos contenidos. A ver, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque no solamente la información televisiva, la prensa, en general, tengan calidad. Los servicios públicos en general tengan calidad. Ese esfuerzo lo he planteado desde el inicio de esta gestión. Y la mejor manera es visibilizarlos, visibilizar sus ineficiencias, visibilizar todo aquello que esté mal para que el ciudadano pueda darse cuenta y escoger. Pero los servicios públicos pueden cuantificarse, ¿no es cierto? Tarifas, en fin, cobertura. Ahora yo le pregunto sobre el tema de los contenidos, en todos los medios de comunicación estoy hablando. ¿Es eso difícil o imposible de medir? No es difícil, no es difícil de medir. Hoy temprano estuve conversando, porque esto lo tengo bastante claro, estuve conversando con Roberto Pereira, es un jurista muy conocido y además que conoce mucho en lo que es libertad de expresión, en lo que es derecho y prensa. Y conversábamos, y un estándar básico, Enrique, un estándar básico en libertad de expresión, es que si usted tiene un hecho, no puede recurrir solo a una fuente, tiene que recurrir a todas las partes. En estas investigaciones que se han hecho, solo han recurrido, respecto del tema que hemos tratado hace un instante, solo se ha recurrido a una fuente. ¿Me está refiriendo usted a su caso personal? Claro. Yo lo que quiero decir es que en general, cada vez que se toque un tema, tiene que recurrirse a todas las fuentes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es difundir cuáles son los estándares que internacionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos ha establecido que puede determinar la objetividad, la calidad de la libertad de expresión. Los ciudadanos conocerán cuando un informe se ha recurrido a todas las fuentes, es objetivo, y él se dará cuenta de si ese informe está bien hecho o no, y si debe consumir o no ese medio. Pero no, yo iba al planteamiento de la segunda vicepresidenta, de que el gobierno determine cuáles son los buenos y malos contenidos para ofrecer la publicidad estatal. No, yo discrepo y siento completamente de una posición que hay un ente burocrático o un ente centralizado del Estado que determine cuáles van a ser los contenidos. ¿Está usted de acuerdo con que los partidos políticos reciban financiamiento público? A ver, es importante que generemos institucionalidad política. Sí, es importante. Que los partidos no sean presa fácil de intereses ajenos a quienes tienen una vocación democrática. Y para eso tiene que haber una clase política. Para eso tiene que haber una carrera política. Un político no se forma de la noche a la mañana. Un político tiene que conocer la cosa pública. ¿Y por qué en esa medida que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos su carrera política? ¿O por qué le tenemos que pagar a un partido político X su aventura de querer llegar al gobierno? Este es un esquema que funciona en todas partes del mundo. Yo no creo que esto tenga que ser de la noche a la mañana, porque tiene que ir avanzando conforme vaya mejorando la clase política y la institucionalidad. También tendrán que fluir ciertos fondos, porque si no, ¿quiénes ingresan a la política? Quienes vienen con su propia billetera
¿no es cierto? Y tienen su agenda personal. Y no hay una agenda colectiva, sino hay tantas agendas como billeteras existen. Muy bien. Uno. Y dos, termino la idea enseguida. Y dos, o si no, ingresan políticos que son presa fácil del poder. Entonces, tenemos que evitar eso. Y eso se evita. Lo que estoy diciendo de repente no es popular, pero yo no he venido a ser popular. Yo he venido a plantear una agenda que mejore la institucionalidad del país. Algunas cosas serán seguramente populares y otras cosas no serán tan populares. En este punto, no creo que de la noche a la mañana se puedan hacer las cosas, pero poco a poco tienen que hacerse. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar el afán de aventureros políticos que quieren lanzarse a la presidencia o que quieren lanzarse a ser congresistas porque simplemente una mañana se miraron al espejo y dijeron yo puedo? Justamente porque no debemos ser presa de aventureros, sino de aquellas personas que tienen una línea de carrera, una línea de desarrollo y lo vamos viendo. ¿Y cómo saber a quién financiar? ¿Cómo financiar? Bueno, eso hay muchos mecanismos, hay que verlo eso en función de resultados electorales, función de participación, de apertura, de democracia, de participación, en fin. ¿Le parece bien que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha antidrogas? Bueno, eso en realidad, eso tiene que coordinarse con la policía. La policía y las Fuerzas Armadas deben participar en función, digamos, de líneas de competencia, qué tan competente es respecto a determinadas funciones, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo con que se revise y se apruebe la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores? Esto tiene que ver con la pregunta anterior. ¿Queremos políticos que tengan una cierta trayectoria y sin embargo no admitimos la reelección? El problema ¿Es un error? A mí me parece que una vez que ya aprendió, que ya conoció la cosa pública, entonces lo despedimos. Por eso le pregunto, ¿es un error impedir que siga, si es bueno, brindando servicios a la comunidad? Si es bueno, debe continuar. Debe ser el ciudadano el que determine si se queda o se va. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que se puedan presentar por lo menos una? Y sean los ciudadanos los que decidan con su voto si sí o si no. Así es. Don Walter Gutiérrez, ¿para qué sirve la Defensoría? Bueno, la Defensoría, de acuerdo a la Constitución, tiene tres funciones. Se lo digo rápidamente. La defensa de los derechos constitucionales, derechos fundamentales, la eficiencia o supervisión de la administración pública y los servicios públicos. Yo creo que Jorge Santiesteban diseñó muy bien la Defensoría de acuerdo a su contexto histórico, su contexto económico, pero el contexto histórico, económico del país ha cambiado. Hoy día necesitamos que el Estado sea eficiente, porque si el Estado no es eficiente, los derechos humanos son nominales, no son derechos reales, son fantasías. Ahí quiero llegar, pero antes quiero preguntarle, ¿está usted pensando en una reestructuración de la Defensoría justamente a partir de los nuevos ejes que empieza usted a implementar? Creo que la Defensoría demanda, reclama una nueva visión, un nuevo enfoque. Una reestructuración. Se han hecho muchas cosas. Tanto Jorge Santiesteban como Beatriz Merino han hecho cosas muy importantes, han consolidado para su contexto, para su época, han consolidado derechos, iniciativas, y esto lo han hecho de una manera estupenda. Sin embargo, hoy día, si tenemos o no tenemos derecho a la salud, se define no solamente en el servicio público de salud, se define si es que el servicio público de salud en manos de privados funciona o no, vale decir, en el mercado. Ahí es donde el ciudadano sabe si tiene un Estado que lo protege, si tiene reglas claras, si pueden competir, si los precios son adecuados. Entonces, la Defensoría tiene que mirar eso. He leído por ahí que alguien ha escrito y dice, chao, derechos humanos, porque ahora la Defensoría se va a dedicar. Eso, lamentablemente, es un error de concepto. Hoy, esta es la visión. Es un error de mensaje suyo. Me he equivocado de repente, no he sido lo suficiente, pido disculpas si es así. Quiero ser lo más claro posible. Los derechos humanos están en el mercado. Y mientras nosotros veamos los derechos humanos de una manera tubular, solo los que fueron hace 15 años atrás, y solamente veamos eso, estos están abandonados. Y estamos hablando de millones de personas. Don Walter Gutiérrez, voy a hacer un énfasis en eso. Usted efectivamente dice, las cosas han cambiado de 15 años atrás ahora. Y ya los derechos humanos están en el mercado
y no son los mismos que antes. Pero le pongo dos casos. La violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer no es un tema del mercado. Es un tema de derecho humano personal, familiar muchas veces. Y hoy día leíamos en Perú 21 que un especialista decía que los animales tienen más derechos en ese tema que las mujeres golpeadas. Es decir, se castiga con más fuerza a quien maltrata a un animal que quien le pega a una mujer. La Defensoría se va a alejar de ese tema. De ninguna manera. Vamos a... Y no es un tema de 15 años, es un tema de hoy. Precisamente. A ver, por eso lo dije. Y no es del mercado. En la entrevista que me hacen, que sale publicada hoy en el Comercio, el día de hoy, yo señalo que todo aquello que ya se avanzó no se puede desinflar, no se puede dejar atrás, tiene que fortalecerse y continuar. Y este ámbito al que usted me está hablando, que es tan importante, tan vigente, tan urgente, tiene que continuar. Pero concurrentemente tenemos que desarrollar estos ámbitos que también le exige la Constitución a la Defensoría del Pueblo. Yo soy totalmente con usted. Lo que pasa es que, claro, yo leo su entrevista precisamente hoy día y digo, sí, pues el énfasis está puesto en esto. Entonces me pregunto, ¿es más importante las diferencias en un recibo de luz o los problemas en un recibo de agua que la pateadura que le dieron a una mujer? De ninguna manera. Juan, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que seguir poniendo el énfasis en eso y desarrollar más mecanismos de protección y romper con esas incoherencias de las normas penales. Totalmente de acuerdo, tenemos que ser muy severos en eso. Pero cuando usted no le da acceso a la salud, cuando usted tiene niños anémicos en este país, usted ha perdido no solamente una vida, usted ha perdido una generación. Y por lo menos en esta gestión no podemos ser ciegos ante esa realidad. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Sin abandonar esto, poner énfasis en esta generación que estamos perdiendo en términos de salud y educación, Enrique. Hay quienes piensan que lo que usted está queriendo es cambiar la agenda de la Defensoría para ponerla más cerca de los partidos que lo apoyaron que de los partidos que le hicieron la guerra. No por un tema personal, sino porque simplemente a muchos no les conviene hablar de los derechos humanos que usted llama tubulares de hace 15 años. Las desapariciones, las muertes, en fin, todo ese tema. Y por eso dicen que usted va más con la agenda del fujimorismo y del aprismo. Yo voy más con la agenda de la ciudadanía, con la agenda de las personas. Cuando hablamos de salud, nadie puede sentirse ajeno, ni usted, ni yo, ni nadie puede sentirse ajeno a los temas de salud. Usted puede ir a una clínica, yo también, pero hay millones y millones de personas que no pueden ir a una clínica, Enrique. Millones y millones de personas que no pueden enviar a sus hijos a colegios particulares y necesitamos elevar los estándares de calidad allí. De ninguna manera vamos a borrar esta agenda, vamos a ampliar la agenda. ¿Va usted a cambiar a los defensores adjuntos? No lo sé, ni siquiera he podido evaluar, no me he sentado en el cargo y ya me están apanando. Bueno, no sé quién lo apana, yo le pregunto. No lo digo, están ahí. No lo digo por usted, no lo digo por usted. Yo encantado de estar aquí en una entrevista tan inteligente. Dígame, ¿cuál será, mejor dicho, cómo se va a diferenciar usted en esa línea, para salirnos un momento hacia ese lado que usted plantea, de los organismos reguladores? Porque todo lo que usted plantea como servicios básicos tienen organismos reguladores que se supone que son los que median y están entre consumidor y empresa, consumidor y servicio. ¿En qué se va a diferenciar usted de SUNAS, SUTRAN, o SINER, o CIPTEL? ¿En qué se va a diferenciar usted? ¿Por qué tratar de duplicar los esfuerzos de organismos reguladores autónomos que ya existen y que hacen lo que usted quiere hacer? Entonces desaparecemos la Defensoría, mi estimado Enrique, porque el Ministerio de Justicia también se ocupa de los derechos humanos. Hay un plan de derechos humanos, un plan nacional de derechos humanos. Claro, pero el Ministerio de Justicia es un órgano oficialista que en el pasado pudo hacerse loco mientras desaparecían ciudadanos o mientras la gente se robaba el dinero del Estado. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Sabe cómo nace la Defensoría del Pueblo? Tiene distintos nombres en el mundo. ¿Sabe cómo nace la Defensoría del Pueblo? Cuando no existían los derechos humanos.
la Defensoría del Pueblo, o el Tribuno del Pueblo, o el Canciller del Congreso, tiene distintos nombres, como le digo, nace, su primera función era conocer qué tan eficiente era la administración pública. Esa era su primera función. O sea, ¿usted quiere volver a la Defensoría a los orígenes? No, lo que yo quiero es que se cumpla la segunda de las competencias y funciones que tiene la Defensoría, que es la eficiencia del Estado y la eficiencia de los servicios públicos, sin dejar de lado aquello que ya se ha avanzado, aquello que es tan importante como todos estos derechos que están en la agenda. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Cómo se va a diferenciar entonces de los organismos reguladores? La Defensoría no es un órgano jurisdiccional. Indecopi administra justicia administrativa. Nosotros no administramos justicia administrativa, solamente visibilizamos los problemas. Nada le impide a la Defensoría hacer un ranking de los colegios que cumplen estándares básicos de calidad educativa, y serán los padres de familia quienes determinen en qué colegio ponen o no a sus hijos. Lo mismo va a hacer usted con las clínicas, con los hospitales, o sea, ¿eso va a hacer? En parte sí. Necesita información el ciudadano. Yo no sé por qué en el Perú una persona debe pagar 140% de intereses, y ese por un crédito que el mismo banco en Chile le cobra 39%. ¿Por qué? Y en Colombia, por un crédito parecido, alrededor de 40%. ¿La superintendencia de banca no funciona? Yo creo que no funciona como debe funcionar, y en cualquier caso la Defensoría tiene que aparecer para poner en evidencia, visibilizar estas cosas. Es decir, usted va a fiscalizar a esos organismos también. Nosotros, el mercado, los servicios públicos, la educación, la salud, como lo señalaba hace un instante. Ahora, usted ha pedido que sus informes sean vinculantes. No. ¿No? No. ¿No quiere que sus opiniones sean vinculantes? No, es que no, eso no es posible. Lo que he planteado es otra cosa. Lo que he dicho es que no es posible que la Defensoría saque un informe y la mayoría de funcionarios diga gracias y lo pone debajo del cajón, lo pone en un cajón. ¿Y qué deberían hacer? Hay varios modelos. Por ejemplo, si un funcionario se va a apartar, no va a seguir las recomendaciones o las resoluciones de la Defensoría, tiene que hacer una expresión de causa, expresión de motivos, por qué es que se aparta. Y corre el riesgo de que el Congreso lo llame y le diga, señor, explíquenos por qué usted no cumple esto. Ahí tenemos dos ventajas. La primera, que se abre un debate. La opinión pública va a conocer por qué ese funcionario no cumple las recomendaciones de la Defensoría. Y segundo, hay un nivel de control respecto de esos funcionarios. Ahora, ¿cuál sería el nuevo papel de la Defensoría en los conflictos sociales según usted, finalmente? Bueno, es un tema que también tenemos que evaluar. Usted ha dicho que, aparentemente lo que ha dicho es que son mal medidos, porque ha dicho que hay que cambiar la forma de medir los conflictos sociales. ¿Están mal medidos? Creo que hay que estudiar esto en profundidad. No quiero aventurar una respuesta que vaya tan al detalle. Hay que ver qué conflictos tienen una larga data, que vienen decenas de años atrás y que difícilmente se van a solucionar con mucha facilidad, y aquellos conflictos que son muy urgentes y que en efecto pueden escalar y pueden generar un problema para el país. Y hay que tener una vocación más bien preventiva. No se trata de ocultar los conflictos, de eso de ninguna manera. Se trata de identificarlos bien en su naturaleza y prevenirlos. Cualquiera podría pensar que usted le va a dar una visión más economicista a la Defensoría que jurídica y defensora de derechos humanos. Al escucharlo se puede pensar en eso. ¿Eso es lo que quiere? En el mundo anglosajón, el derecho es la otra cara de la economía. Son indivisibles. El derecho siempre es otra cara de la economía. Siempre. Pero no estamos en ese mundo anglosajón. Es necesario que el país empiece a desarrollarse. ¿Y la persona humana? Yo soy el primero
que apunta a eso. Le agradezco esta pregunta. En el mercado hemos regulado el contrato, hemos regulado la propiedad privada, hemos regulado la libre competencia, pero no queremos regular al consumidor, que es la persona en el mercado. Tenemos miedo, estamos preocupados. Pero usted está viendo a la persona como consumidor, no lo ve como persona humana. No habla, por ejemplo, de discriminación, no habla de violencia, no habla de ejecuciones extrajudiciales, no habla de autoridad, no habla de justicia. Hablo de todo eso, al contrario, yo soy una de las personas que más ha hablado sobre reforma de justicia. Soy una de las personas que más ha criticado la morosidad y los problemas que hay en la reforma de la justicia y varios de los temas que usted me menciona. Pero ojo, el que me acaba de plantear el tema no soy yo, usted me lo acaba de plantear. Claro. Y yo le he respondido. Claro, porque usted le pone énfasis a ese carácter económico de la persona y no al carácter humano de la persona. Solamente un detalle. ¿Cuántas actividades actividades económicas ha hecho en el día? ¿Cuántas ha hecho su hijo, su familia? ¿Cuántas actividades económicas está haciendo? Ahí es donde tiene la posibilidad de desarrollarse y proyectarse como persona. A veces queremos detenernos en este ámbito que es muy importante, subrayo y remarco, pero olvidamos este otro, que también tenemos que atender. Muy bien. Dos chiquititas. Hoy día en el mercado hay un problema entre los taxistas que utilizan aplicación y los taxistas que no utilizan aplicación. Dicen que los que utilizan aplicación son informales también, pero velan por la seguridad y dan buen servicio. Los otros no. ¿Usted qué opina? Yo creo que Indecopi tiene que ocuparse y preocuparse de eso inmediatamente. Usted, ya no usted. Es un tema que... Pero le pregunto a usted como defensor del pueblo que dice que vela por los servicios. Sí, ¿Este es un servicio? Sí, claro. ¿Está usted de acuerdo con los taxis con aplicación? Yo preferiría todo lo que es innovación, todo lo que permite la transparencia, todo lo que permite identificar quién me da el servicio, todo lo que permite un mejor servicio, yo estoy de acuerdo con eso. Aunque suene informal. Es que no sé si suena informal. Hay que ver si es informal. Muy bien. Don Walter Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá solucione usted el problema personal, porque es un problema que de verdad lo va a perseguir mientras sea defensor y mientras no quede resuelto. Yo la verdad que le invoco a que se pongan de acuerdo y yo inmediatamente lo solucionamos. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.